En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Del libro del Génesis. En aquellos días, Dios sacó a Abraham de su casa y le dijo: Mira el cielo y cuenta las estrellas si puedes. Luego añadió: Así será tu descendencia. Abraham creyó lo que el Señor le decía y por esa fe el Señor lo tuvo por justo. Entonces le dijo: Yo soy el Señor, el que te sacó de Ur, ciudad de los caldeos, para entregarte en posesión esta tierra. Abraham replicó: Señor Dios, ¿cómo sabré que voy a poseerla? Dios le dijo: Tráeme una ternera, una cabra, un carnero, todos de 3 años, una tórtola y un pichón. Tomó Abraham aquellos animales, los partió por la mitad y puso las mitades una enfrente de la otra, pero no partió las aves. Pronto comenzaron los buitres a descender sobre los cadáveres y Abraham los ahuyentaba. Estando ya para ponerse el sol, Abraham cayó en un profundo letargo y un terror intenso y misterioso se apoderó de él. Cuando se puso el sol, hubo densa oscuridad y sucedió que un brasero humeante y una antorcha encendida pasaron por entre aquellos animales partidos. De esta manera hizo el Señor aquel día una alianza con Abraham, diciendo: A tus descendientes doy esta tierra, desde el río de Egipto hasta el gran río Éufrates. Palabra de Dios. De toda esta lectura, rescato solo algo preciso, pequeño, preciso, pero bien importante. Y es, Abraham es un hombre justo, ¿cierto? Es el hombre justo por Dios o es el padre de la fe. Y a veces uno quisiera preguntarse por qué. Y entonces dice, porque el Señor le dice a Abraham: sal afuera, cuenta las estrellas si puedes, y así como son las estrellas será tu descendencia. Y Abraham creyó. Entonces ese creer en Dios le hace ser un hombre justo, ¿sí? Le da a Dios lo que Dios se merece, confianza. Y esa confianza entonces hace Dios que lo tenga como el padre de la fe. Porque la fe es confiar. La fe es esa confianza de que las promesas de Dios se van a cumplir. Dios tiene promesas para ti y seguramente tú las has sentido y estas las has revelado. Confiar en ellas, eso se llama fe. Y cuando confías ciegamente en ellas, entonces tú te llamas una persona de fe y Dios te llama una persona justa. Yo soy para Dios una persona de fe y Dios me mira a mí como un hombre justo. Esa es la relación que hay entre fe y justicia, ¿sí? La fe viene del hombre a Dios y la justicia de Dios a los hombres. Entonces, este dato es bien curioso en la primera lectura, que nos está invitando a que creamos, a que seamos hombres de fe, para que Dios nos tenga por justos. Entonces, todos los días creamos en las promesas de Dios, creamos en que Dios nos habla y va a cumplir todo lo que nos ha prometido. De la segunda carta del apóstol San Pablo a los Filipenses. Hermanos, sean todos imitadores míos y observen la conducta de aquellos que siguen el ejemplo que les he dado a ustedes. Porque como muchas veces se los he dicho a ustedes y ahora se lo repito llorando, hay muchos que viven como enemigos de la cruz de Cristo. Esos tales acabarán en la perdición, porque su Dios es el vientre. Se enorgullecen de lo que deberían avergonzarse y solo piensan en cosas de la tierra. Nosotros, en cambio, somos ciudadanos del cielo, de donde esperamos que venga nuestro Salvador Jesucristo. Él transformará nuestro cuerpo miserable en un cuerpo glorioso, semejante al suyo, en virtud del poder que tiene para someter a su dominio todas las cosas. Hermanos míos, a quienes tanto quiero y extraño, ustedes, hermanos míos amadísimos, que son mi alegría y mi corona, manténganse fieles al Señor. Palabra de Dios. Muy bien. Aquí tenemos la segunda lectura a los Filipenses y esta palabra, hay muchos que viven como si fueran enemigos de la cruz. ¿Qué significa enemigos de la cruz? No creer en la verdad revelada por Dios, que es Jesucristo. No creer en el proceso que Jesús hizo para salvarnos. Eso es hacernos enemigos de la cruz. Hacernos enemigos de la cruz
es cuando precisamente nosotros no que, voy a decir esta parte, pero después para que me entiendan. No querer sufrir, pero o sea, no es porque vinimos a sufrir, sino es no querer como que salir de la zona de confort, que todo sea bueno, amabilidad, placer, ¿sí ven? O sea, toda esta vida de placer, de comodidad, de poco sufrimiento, ¿sí? Entonces, eso se llama ser enemigo de la cruz, porque nuestro caminar implica algunos momentos difíciles, pero eso hace que revivamos esa cruz de Cristo. Por eso dice San Pablo, hay muchos que ven enemigos de la cruz, que su Dios es el vientre, se fija, el placer, ¿cierto? Y no estoy hablando de placer sexual, placer en la comida, placer en el dinero, placer laboral, o sea, donde todo es una zona de confort, donde todo está bien, donde nada me molesta, donde nadie me... O sea, eso se llama placer. Y entonces es negar la cruz de Cristo, porque entonces no queremos que nada malo nos pase, no queremos sufrir, no queremos pasar por nada, ¿cierto? Y entonces así no es. Yo pienso que nuestro caminar en la vida y esta virtud de la que habla San Pablo hoy a los filipenses es una virtud donde nos dice tenemos que avanzar, tenemos que avanzar, tenemos que ser más, tenemos que luchar por mejorar y pasar por esas contrariedades que vienen siendo difíciles, pero que de todas maneras son necesarias. Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús se hizo acompañar de Pedro, Santiago y Juan y subió a un monte para hacer oración. Mientras oraba, su rostro cambió de aspecto y sus vestiduras se hicieron blancas y relampagueantes. De pronto aparecieron conversando con él dos personajes, rodeados de esplendor. Eran Moisés y Elías, y hablaban de la muerte que les esperaba en Jerusalén. Pedro y sus compañeros estaban rendidos de sueño, pero despertándose vieron la gloria de Dios y de los que estaban con él. Cuando estos se retiraban, Pedro le dijo a Jesús, Maestro, sería bueno que nos quedáramos aquí y que hiciéramos 3 chozas, una para ti, una para Moisés y otra para Elías, sin saber lo que decía. No había terminado de hablar cuando se formó una nube que los cubrió y ellos, al verse envueltos por la nube, se llenaron de miedo. De la nube salió una voz que decía, Este es mi hijo, mi escogido, escúchenlo. Cuando cesó la voz, se quedó Jesús solo. Los discípulos guardaron silencio y por entonces no dijeron a nadie nada de lo que habían visto. Palabra del Señor. Muy bien, aquí tenemos la transfiguración. Es bien curioso encontrarnos, o curioso no, ya vamos a ver por qué, encontrarnos este evangelio durante la Cuaresma. ¿Por qué? ¿Por qué durante la Cuaresma? Porque la Cuaresma es una época de transformación. La transfiguración es una transformación, es resplandecer nuestro rostro o aparecer resplandecientes ante Dios con un rostro glorioso, pero antes habiendo observado 2 cosas, Moisés y Elías. Moisés que representa la ley y Elías que representa a los profetas. Entonces, transfigurarme habiendo cumplido, habiendo seguido, habiendo vivido toda la ley del Señor y habiendo creído en todas las promesas hechas por Él. ¿Sí ven? Cuando yo voy bien, cuando yo tengo estos dos polos, estos 2 pilares bien en mi vida, yo me puedo transfigurar. El Evangelio de hoy nos está invitando a eso, a que todos los días tenemos que transfigurarnos, a que todos los días tenemos que cambiar. Muchas veces nuestras leyes, nuestros principios no nos llevan al cambio, nos lleva simplemente al cumplimiento de la norma. Entonces en Cuaresma se habla mucho de no cumplas la norma por cumplir, cúmplela porque debes cambiar. Por eso San Pablo, me devuelvo a la segunda lectura, San Pablo tiene una frase bien interesante que dice, sean todos imitadores míos. San Pablo está diciendo, imítenme a mí. O sea, esto es una frase bien fuerte, pero esa es la que tendríamos que decir todos aquellos que estamos en este proceso de cambio, ¿sí? Porque realmente si estás en un proceso de cambio, estás en un proceso de escuchar la palabra, de cumplir la ley, de creer la profecía de Dios, en la primera lectura, de creerle a Dios, entonces se tiene que notar en la transfiguración, se tiene que notar en el cambio, se tiene que notar precisamente en todos estos momentos de vida que ustedes tienen
para ser diferentes y para mejorar. Así que este domingo la gran invitación del Señor es, vamos a cambiar y vamos a iniciar un cambio. Primera lectura, creyéndole a Dios, a las promesas de Dios. Ahí está la profecía, ese es Elías. Y luego creyendo también en que nuestro Dios no es el placer, no es el enemigo de la cruz, era amigo de la cruz cumpliendo la norma. Ahí está Moisés. Cuando yo cumplo la ley, la cumplo con sentido, cuando yo creo en la profecía y creo en todo lo que Dios me ha dicho, entonces paso a la transfiguración, que es esa transformación, que es ese cambio, que es ese ser diferente y que es quizás lo que todos necesitamos. Pidámosle pues al Señor en este domingo, día tan especial, día de la transfiguración, que cada uno de nosotros se pueda transfigurar. Pregunta para hacernos hoy, ¿de qué yo me tengo que transfigurar? ¿Qué es lo que yo tengo que cambiar? ¿Qué es lo que yo tengo que mejorar para ser diferente? Así que pidámosle pues al Señor, ¿qué es eso que yo tengo que escuchar y creer? ¿Y qué es eso que yo tengo que acercarme sin ser enemigo de esa cruz de Cristo? Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y me los acompañe siempre. Jesús, María y José,